acerca de estas movilizaciones que ya se siente en todo el país. Don Manuel, buenas tardes, bienvenido al programa. Muchas gracias por la entrevista, muy buenas tardes. Sí, el día de hoy este sector de gremiales y transporte pesado ha cumplido su amenaza. En 5 departamentos se está bloqueando las carreteras. Han salido movilizaciones en varios departamentos, La Paz, Cochabamba, Oruro, y ahora el gobierno tiene que dar una respuesta. Porque si bien la demanda tiene aspectos coincidentes con lo que estuvimos hablando la anterior semana y hubo una movilización la anterior semana pidiendo la abrogación del decreto 5143, que tenía que ver con esto de crear una sola institución de derechos reales y vulnerar el principio de privacidad y el derecho a la propiedad privada. Ahora el gobierno tiene que responder respecto a una demanda que le está exigiendo que exista dólares en la economía. Evidentemente el sector estatal, el gobierno, no tiene dólares, es más, se lo ha gastado todo lo que había en el Banco Central, ha vendido el oro, ha dado cuenta de todas las reservas y por lo tanto no tiene dólares para inyectar a la economía. Los únicos sectores que tendrían dólares para inyectar a la economía vienen del sector informal, el contrabando y el narcotráfico, y el lado legal, que serían en este caso los exportadores. Y los exportadores están en un dilema porque si traen esos dólares y lo pasan por el sistema bancario, no los van a poder sacar del sistema bancario. Han visto que los bancos están dando de manera restringida el acceso a los dólares. Y esa misma medida, por lo tanto, está haciendo que los dólares se queden fuera del país. Y esto sí ya está generando una especulación cambiaria y financiera. Termino haciéndote este primer comentario que el día de hoy, y respaldando además lo que te estoy diciendo, la ASFI ha castigado o ha sancionado con 20 millones de bolivianos a varios bancos. Y esto ya confirma lo que te he venido diciendo, de que ya estamos en una economía con una especulación cambiaria y financiera. Ahora, don Manuel, la situación es muy grave. Santa Cruz también está movilizada, las marchas han empezado desde tempranas horas. Municipios también de Santa Cruz también se han plegado a estas movilizaciones. Y algo que se reclama bastante es el tema de la escasez de dólares, la escasez de combustible, además de los decretos que usted ha mencionado. El problema es que no encuentran una respuesta desde el gobierno. Estas sanciones incluso son bastante complicadas porque el gobierno los pone a las entidades financieras entre la espada y la pared. Desde hace mucho tiempo, incluso que el ciudadano que iba a las entidades financieras y podía de repente retirar o cambiar $200, ahora apenas se le permite $100. Los importadores están desesperados también, don Manuel, en esta situación y el gobierno, como decíamos, insiste en que no hay crisis, que no hay escasez de dólares. Estaba leyendo que incluso hay problemas hasta para conseguir los euros, don Manuel. Así es, ¿no? Y esto ya es un síntoma de que el gobierno está perdiendo el control de su propio modelo. Yo comenté varias veces que este es un modelo que se basa en el control de variables. Entonces, mientras había ingresos extraordinarios por la bonanza de los precios del petróleo, del gas, por supuesto que había plata por demás, ¿no? Para comprar diésel, gasolina y la subvención al pan. El día de hoy ya no hay plata para eso. Y por supuesto que el gobierno ha estado sacando dólares de donde no ha podido para cumplir con esta situación. Ahora, esto se va a ir descontrolando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque incluso el sector agropecuario cruceño, productivo, nosotros lo sabemos muy bien, prácticamente utiliza las semillas, los fertilizantes, los agroquímicos. La industria agropecuaria se mueve con maquinaria importada, insumos importados, entonces todo esto hay que comprarlo en dólares. Esto va a tener un efecto, Marita, de manera directa en la disminución de la producción agropecuaria, que tiene que ver con los productos de exportación, pero también con los alimentos, y esto ya se está sintiendo en los bolsillos de las familias. El precio de los medicamentos ha subido, el precio de los dulces, los chocolates,
las galletas que vienen importadas ya se siente, y ni qué decir del precio de los aceites, los repuestos para el autotransporte. ¿Cómo solucionará el gobierno de Luis Arce? Es la pregunta del millón, y nosotros como analistas lo que vemos es que esto no va a tener una buena solución. Al final el gobierno se va a quedar callado y va a obligar a que esta pequeña crisis la empecemos a pagar los bolivianos con nuestros bolsillos, adquiriendo productos cada vez más caros. Ahora, don Manuel, y fíjese usted que de repente uno quiere hacer entender a la población esta crisis, porque algunos no se han dado cuenta, quizás por el momento no les ha afectado, porque tal vez no han necesitado comprar medicamentos, o de repente no han necesitado dólares, o no tienen de repente la necesidad de comprar combustible. Hemos visto de que hoy, por ejemplo, se dice que los importadores, la banca le ha limitado los giros a $5.000 por mes, y esto obviamente la banca se rige por la autoridad de fiscalización, por la ASFI, es decir, o sea, no es la banca que decide, es el gobierno que impone. Entonces, don Manuel, esto está afectando a los importadores, a los empresarios, a los exportadores, a los microempresarios, a los gremiales, a todos, al ciudadano común, porque si vamos a la farmacia, los medicamentos incluso o los encontramos un poquito más caros, o simplemente ya no se puede adquirir ese medicamento porque no se puede comprar en las farmacias, porque las importadoras no lo pueden traer, don Manuel. Sí, tú tienes toda la razón. Entonces, las mismas políticas, este control de variables que te decía, que el gobierno lo sigue utilizando, va a empezar a tener un efecto ya en la economía. Y esto va a tener un efecto en la política. Por lo tanto, se vienen días de una crisis muy acentuada. Poco a poco la población lo va a empezar a sentir, y esto se va a reflejar también en una crisis política. El gobierno, de manera desesperada, necesita seguirse endeudando. Estamos en $13.500 millones de deuda externa, y la interna está bordeando los $17.000 millones. Es decir, algo nunca visto en la historia del país, que estemos bordeando los 30.000 millones de deuda interna y externa. Por lo tanto, el gobierno lo que va a intentar hacer es abuenarse con el ala evista. Te recuerdo que el día de ayer hubo un congreso, un ampliado del MAS, donde las bases le exigieron a Evo Morales que todos los diputados y senadores del MAS, del ala evista, no aprueben ni un solo crédito. Y hoy día salió la noticia de que Evo Morales pidió disculpas y no está incorporando esa resolución dentro de las conclusiones. Es decir, Evo Morales está abriendo una pequeña puerta para empezar a negociar con el ala arcista para darle estos créditos, que se aprueben estos créditos en el Parlamento, y por supuesto Evo Morales va a sacar una tajada muy grande, ya sea el hecho de acceder a la candidatura o a la sigla del MAS. Entonces, esta crisis económica va a tener efectos en la vida política del país. Lo que nosotros queremos desde el CONADE y desde mi posición personal es que esta crisis no afecte a las personas. Realmente, vivir en una situación de inflación de alimentos o en una situación de subida del pan o del transporte que va a originar incluso la caída del gobierno, no se lo desea a nadie, no se lo desea al pueblo, y esta es una situación muy delicada. Por eso es que debemos prestarle mucha atención a esta crisis económica que se nos viene, estimada Maritza. Y esto es lo que usted ha mencionado, es bastante importante, el tema de los créditos, porque ayer decían los evistas, no vamos a aprobar créditos, y hoy precisamente Evo Morales decía sí se va a aprobar los créditos. Entonces aquí también hay esa cuestionada supuesta pelea entre arcistas y evistas, porque al final de cuentas las denuncias son públicas pero no llegan a denuncias penales ciertas, empezando desde Evo Morales por muchas series de denuncias de corrupción y tantos otros delitos, don Manuel. Así es, vas a ver que en estos días van a empezar el ala evista a aprobar los créditos, y vas a ver que Luis Arce va a empezar a flexibilizar su posición respecto al Congreso del MAS. Nada raro que Evo Morales se quede con la sigla y que el Tribunal Supremo Electoral ya no ponga obstáculos ni observaciones. Nada más me queda recordarles a ustedes las declaraciones que hicieron ambos hace aproximadamente unas 2 semanas, donde se lanzaron guiños y se lanzaron piropos entre líneas. Por un lado, Luis Arce dijo que no va a permitir que se pierda la sigla
y si es necesario hablar y negociar con Evo, habría que hacerlo. Y por el otro lado, Evo que dijo que sí, pero siempre y cuando me habiliten como candidato. Y cierro este comentario indicándote que los dirigentes que salieron electos en ese congreso supuestamente del MAS, del Alto, han manifestado una indisposición pública porque se han sentido marginados por el mismo Arce. Es decir, este que era un congreso que debería darle la sigla del MAS al Arce, resulta que al presidente Arce no le interesa mucho los dirigentes que han salido electos y eso ha generado una indisposición en este sector. Así como están las cosas, vamos a tener una crisis económica en puertas, una crisis política con probablemente cambios, modificaciones en las posiciones de cada una de las fuerzas y mientras tanto, la oposición sigue durmiendo en sus laureles. Y yo creo que más que durmiendo en sus laureles, aquí han buscado su propio espacio, sus intereses personales, y esto se siente tanto aquí en Santa Cruz como en el resto del país. O sea, es increíble cómo la oposición está más dividida que nunca y sin un norte, don Manuel. Así es, ¿no? Y esto no es gratis. Esta división de la oposición se debe por razones internas. Yo creo que una falta de vocación de poder y una falta de servicio a su región, a sus electores, una miopez política impresionante, ¿no? A tal grado que se está barajando la posibilidad de ir divididos a las próximas elecciones. Y lo que yo te comenté alguna vez es que si la oposición no gana en 6 departamentos y no controlamos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en sus directivas, porque eso es lo que dicen los reglamentos, olvídense, cualquier candidato que piense que va a ganar las elecciones y no va a controlar estas dos directivas, es decir, si no se garantiza ser mayoría, olvídense, el MAS va a controlar, o el Senado, o la Cámara de Diputados, o ambas, va a estar en oposición en las calles y próximo gobierno con esta crisis que va a heredar, yo no quisiera estar en sus zapatos. Va a ser un gobierno de transición, una transición más corta que la del gobierno de la señora Áñez y probablemente con el retorno del masismo hasta el 2030. Pero eso va a ser responsabilidad de los que tienen sigla en este momento y de los políticos que están tomando pésimas decisiones en contra de la ciudadanía. Todavía tienen tiempo los políticos para poder cambiar de actitud y ver esa unidad que tanto quiere el pueblo boliviano, don Manuel. Así es, esperemos que con el tiempo se den algunos cambios, pero mientras tanto también la ciudadanía se está organizando, o sea, tampoco puedo negar que hay intentos de alianzas, de unidades, y sobre todo se está generando movimientos ciudadanos, en fin, para prepararnos para la etapa que viene, ¿no? Porque finalmente, si no se es gobierno o no se gana en buenas condiciones, vamos a tener que entrar a un proceso de transición histórica. Y los procesos de transición han durado algunos años, han sido muy enriquecedores durante nuestra historia y han abierto nuevos cauces, nuevos procesos. Ha habido transiciones de la dictadura de Banzer, varios gobiernos militares y volvimos a la democracia. Esa ha sido una transición dolorosísima con golpes de Estado que duró 3-4 años. Lo mismo ha habido otras transiciones. Nosotros esperábamos que lo de Áñez sea una transición verdadera, genuina, profunda. Y fíjate cómo los que llegaron a gobernar con la señora Yanine Áñez frustraron toda una posibilidad de transformación del país. Entonces puede que el próximo gobierno, no puede. Estoy seguro, Marisa, y te lo garantizo, es que va a ser un gobierno de transición, una transición que puede ser muy dolorosa, complicada, y que por lo tanto de ahí tal vez emergerá recién un nuevo proyecto de renovación política para el país. Don Manuel, le agradecemos muchísimo este tiempo brindado, esta